¿Quién de ustedes me puede contestar qué es gracia? Gracia es un don o un regalo no merecido, algo que usted le dieron por gracia. Un regalo que llegó a su vida y usted no lo merecía y sin embargo lo puede disfrutar. Eso es la gracia. En esta vida con Cristo tenemos que comprender que Satanás realmente ha tergiversado el verdadero significado de la gracia, cambiando o trayendo un propósito diferente a lo que es el Evangelio. Sí, hemos visto dos extremos de la gracia y hoy solo el Espíritu de Dios puede traer el discernimiento a nuestras vidas. ¿Cuáles son esos extremos? Extremos uno, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo pecar, al fin y al cabo la gracia me hizo libre. No, de ninguna manera. ¿Y cuál es el otro extremo? ¿Cómo se le ocurre que yo porque sí, como dicen, y yo entiendo el dolor del corazón que ha sido golpeado? Dice, ¿a usted cómo se le ocurre que alguien que asesinó a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, va a poder ser libre? ¿Pero de dónde saca usted eso? No, esa persona no puede recibir perdón. Y esos son los dos extremos de la gracia, el que cree que todo lo puede seguir haciendo y el que cree que no, que es para algunas personas, que es algunas personas que merecen la gracia. Bueno, déjeme decirle primero que la gracia no la merecemos nadie, por eso se llama gracia. Y que realmente la podemos tener todos, ¿sí? ¿Qué vamos a comprender? Que ¿cómo voy a conocer la gracia? Si el preguntarles, bueno, ¿quién sabe qué es la gracia? Yo tengo que saber qué es la gracia y por qué se necesita la gracia. O sea, ¿hacia dónde me encamina la gracia? Y lo que sucede es que todos conocemos la historia del Génesis 1 y 2 por medio de muñequitos, porque nos la contaron, porque no la sabemos. La creación del mundo, la creación del hombre, cómo fueron creados los animales, las plantas, nosotros, la creación más hermosa del Señor, las mujeres, cómo fue creado todo eso, y todo lo conocemos, ¿cierto? Entonces el primer día el Señor dijo, divídase los cielos de la tierra y a cielo, seguimos hasta el día sexto que crea el hombre. Tenemos que llegar a ese día. Y el Señor lo coloca en un huerto del Edén y en ese huerto le entrega absolutamente todo lo que usted pudiese imaginar que necesita. Hay un río que se llama, se me fue el nombre, Ávila, donde el río tiene oro y es el mejor oro que existe. Pero no era que tenía que irlo a buscar como usted ahora ve que meten las retroexcavadoras y que no, de ninguna manera. El hombre iba y miraba el río, el oro fluir en el río y sencillamente le pertenecía. ¿Le interesaba cogerlo? No, obviamente no. Todo lo que pasó con ese río es el que llenó toda la tierra de oro, creería yo. No es así, no lo sé, es algo que yo supongo. En ese huerto del Edén, ¿qué había? Había todos los animales, todos los frutos, toda la riqueza, todo lo que pudiese y quisiese existir, todo lo había en ese río, todo, en ese paraíso. Y el Señor le entregó al hombre absolutamente todo, le dijo, todo es tuyo, señorear la tierra, sojuzgarla, tener hijos, todo le entregó. ¿Qué sucedió? Y ahí es donde inicia el principio de la gracia. ¿Qué sucedió? Vivía sobre un todo, tenía dominio sobre todo cuanto existía. Pero Satanás ya existía, Satanás ya estaba, Satanás existió muchos años antes de que existiera el hombre. Y Satanás ya estaba y él quería dominar la tierra. O sea, el Señor le dice a Adán, esto es tuyo, gobierna en todo y te pertenece. ¿Cuál era el deseo de Satanás? Quitarle la tierra que Dios le había entregado. ¿Y cómo lo hizo? Con mentiras, con engaños. Yo quiero que usted tenga muy claro en esta mañana y se grabe en su corazón, Satanás no tiene poder. Satanás lo que tiene es engaños, mentira, astucia, labia, dirían por ahí. Levante la mano aquí a que alguien que haya conocido que tiene una labia, una lengua. No, que eso convence hasta a un muerto de que se levante, pues. Pero eso
es una cosa impresionante. Usted dirá, no, pero sí, es que lo enredó y yo no terminaba. Bueno, ¿qué sucedió? Vino, y quiero leerle el Génesis únicamente en el capítulo 3, a partir del verso 11, porque lo que hoy usted tiene que irse, no sé, cimentado en su corazón, conociéndolo en su mente y firme en su camino es: ¿por qué necesito la gracia? Todos la necesitamos. Dice Génesis 3 a partir del verso 11, y Dios le dijo, bueno, ya habían pecado, ya se habían comido el fruto, ya estaban ahí y se dieron cuenta que estaban desnudos y el Señor los llamó y ya se encontraron con él. Y le dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y en el verso 15 encontramos el inicio de la gracia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. ¿Qué decreta el Padre en el versículo 15? El hijo de una mujer te quitará la autoridad que en este momento Adán te ha entregado. Porque cuando el hombre peca, lo que hace es entregarle a Satanás el dominio de la creación. Y es donde empieza el origen del pecado. No inicia el origen del pecado en otro lugar, ni en otra parte, ni en otra manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que usted y yo nacimos bajo el pecado? Sí, usted y yo nacimos bajo el pecado y ese pecado es esa maldición adámica, y es ahí donde le dice a la mujer, parirás con dolor, y es ahí donde ya le dice al hombre, comerás con el sudor de tu frente, y es ahí donde empieza el plan divino a tomar un plan diabólico. Y el plan diabólico, Satanás lo empieza a implementar en el hombre como un plan terrenal. Es por eso que nuestra mente y nuestro corazón generalmente, cada vez que tenemos una dificultad, la solución la queremos buscar en lo que vemos aquí en la tierra. Y cada vez que tenemos un problema o que alguien nos hace daño, la solución la queremos buscar en nuestras propias fuerzas. Yo no perdono, yo no hago, yo por qué, yo hasta dónde. Siempre el hombre con esa naturaleza lleva a ser tendido a ese desarrollo de buscar en sí mismo la solución. Cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿pensaron en pedirle a Dios ayuda? No, ellos buscaron hojas de higuera y se taparon para esconderse de él. O sea, ellos buscaron eso y sigue pasando lo mismo. Nosotros seguimos buscando la manera de ser fuertes, la manera de ser libres, la manera de salir adelante en nuestras propias fuerzas. Ahora présteme muchísima atención a esto. Cada vez que usted ve sus manos, la capacidad de salir adelante, que usted ve en su mente la posibilidad de prosperar, que usted ve en su fuerza la fortaleza para poder hacer algo, estamos desechando la gracia. Cada vez que su esperanza es su negocio, su esperanza es su sueldo, su esperanza es su médico, su esperanza es lo que hay aquí en la tierra, estamos desechando la gracia. Porque el hombre fue tendido a ello a partir del pecado. A partir del pecado fue tendido a desechar de alguna manera la gracia. ¿Sí? ¿Y qué sucede en este episodio? ¿Quién tenía la culpa? Todos, menos yo. ¿Sí?
no, que no se parezca nada a la realidad de ahora, ¿no? Tiene la culpa el vecino, el pastel llegó dañado, ¿por qué? Porque la señora lo pagó mal en la caja, porque, por lo que sea, menos porque el que lo recibió se tropezó y fue donde se le movió, no, eso venía dañado desde allá. Entre que todos tenemos la culpa, nosotros tenemos que empezar a comprender que yo necesito ser libre del pecado, no mi esposo, no mis hijos, no ellos, yo. Siempre usted tiene que entender que soy yo. Yo le escucho a mi nuera cuando le dice a mi hijo, yo ya comí, es que usted y yo no tenemos tripas compartidas. Y así mismo es todo lo demás. Así mismo es absolutamente todo lo demás. Yo lo tengo que luchar, yo lo tengo que buscar, yo, amén, o sea, yo. Entonces hoy no vea al que tiene al lado y vea hacia adentro y dígale, Señor, yo necesito la gracia. Hoy la vamos a empezar a conocer y la necesitamos. Ahora quiero que comprendamos, miramos en este momento, este instante en el que el hombre peca. Y en ese momento necesita la gracia para ser salvo. Pero también necesita la ley para poder conocer qué está bien y qué está mal, ¿no? Sabemos que el no conocer la ley no te hace exento de no cumplirla. Eso no opera. Yo me pasé el semáforo en rojo. No, es que yo no sabía. Yo miré esas lucecitas, pero pensé que estaban adelantando Navidad. No. Todo está reglamentado y lo que está reglamentado hay que cumplirlo. ¿Y qué pasa si nos equivocamos en el camino? ¿Qué pasa si nos pasamos el semáforo? ¿Qué pasa si nosotros no pagamos los impuestos o empujamos a alguien en la calle? Bueno, ¿qué pasa cuando yo hago algo malo y me cogen? Tengo que responder por ello. ¿Cierto? Tengo que responder por ello. Nosotros recibimos la condenación que sea necesaria para lo que hemos hecho mal, lo que sea. Inclusive hasta comerse un mal alimento, usted puede recibir la condenación de tener que después, no sé, hacerse un lavado, una limpieza, todo, absolutamente todo. Eso se llama la ley. Ahí es donde se establece la ley. ¿Y qué es la gracia? La gracia es cuando alguien viene y paga todos sus comparendos allá en el tránsito y usted dice, wow, paga su deuda allá en el banco con X persona, lo sana, lo que fuera, lo que usted necesite vino y lo pagó. Eso es gracia. Esto es gracia y esto es ley. Ahora pregunto, ¿usted quiere la gracia o usted quiere la ley? Yo creo que todos queremos la gracia, pero primero tenemos que conocerla. Lo primero que quiero que tengamos presente es que nunca la ley fue abolida por Cristo. Lo que Él hizo fue establecer la gracia sobre la ley. En el libro de Romanos, en el capítulo 6, bueno, todo el capítulo 6, bueno, como les digo, esto es una serie. Yo le decía, Espíritu Santo, ayúdame. Hoy solamente le pido que quede claro en nosotros lo que es ley, lo que es gracia y la necesidad de la gracia. No más, y paso a paso iremos desarrollando el tema. Pero en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la paga del pecado? La sentencia que a usted y a mí nos dan por haber cometido un error, ¿cierto? Sí, si usted no estudia para el examen, ¿cómo le va, Camila? Mal. Así de sencillo. Si usted no hace lo que debe hacer, pues le va mal. Si empieza a caminar a su manera, le va mal. Eso es infringir la ley. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando nosotros infringimos la ley del Señor? La paga del pecado es muerte. ¿Qué es muerte? Vuelvo y le digo, no se habla de esta muerte, el que nuestro corazón deje de latir y que haya un paro cardíaco o lo que colapse nuestro sistema y nosotros en este cuerpo físico dejemos de vivir. No, esta muerte es cuando usted y yo somos separados para siempre de la presencia de Dios. La primera muerte que el Padre le dijo a Adán, si comes de este árbol morirás.
¿A nuestros ojos naturales Adán se murió? No, al contrario, él siguió viviendo. Si no estoy mal, me parece que vivió como 700 y algo de años, pero no lo recuerdo. Sí, él continuó. Esa fue la primera muerte, la primera vez que el hombre fue separado de Dios. La segunda muerte es cuando usted desecha la gracia de Cristo, cuando usted desecha la salvación de Cristo. Esa es la segunda muerte. Esa es la segunda muerte que usted queda, usted no, que X, Y, no sé quién queda separado totalmente de Dios para siempre. ¿Sí? 800. Si rechazamos la gracia, vamos a ser separados de la gloria de Dios. Entonces, el pecado de la paga es muerte. Y el regalo de la gracia es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado entra por un hombre al mundo y los muchos son constituidos pecadores, y la gracia entra por un hombre al mundo y los muchos serán constituidos salvos. Quiere decir eso, que no existe disculpa en su boca de decir, pero yo ¿por qué heredo la naturaleza adámica? Pero yo ¿por qué soy pecador si yo no pequé? Entonces yo también puedo decirle a usted, y entonces ¿por qué usted va a heredar la gracia si es que usted ni siquiera, hasta el cirineo que le ayudó a llevar la cruz, pero es que usted y yo no le ayudamos a Jesús ni con un azote, ni con un latigazo, ni absolutamente con nada? Usted y yo realmente recibimos el regalo de la gracia, de amor, del amor del Padre, del amor de Cristo para nosotros. Y es entonces donde yo comprendo que debo de ser salvo por gracia. Pregunto, ¿usted está comprendiendo en esta mañana que realmente todos somos pecadores? Sí, usted puede decir, no, yo nunca he adulterado, yo nunca he robado. No, usted con solo ser descendiente de Adán ya es pecador. Y duele decirlo, el bebé que se engendra, inmediatamente se engendra en el vientre de la mamá, es pecador. Y era algo que me impresionaba en una clase que en ese instante, no me acuerdo cuál era, nos decía, todo niño sale con tendencia al mal. Y uno los ve tan chiquiticos, tan inocentes, tan perfectos, tan hermosos, increíble que su naturaleza desde el mismo instante de la gestación sea tendida al mal. Usted dice, desde la gestación, sí, Señor. Los que hemos sido mamitas sabemos perfectamente cuando el niño empieza a golpear, cuando si llega el que le habla en la casa y no le habla rápido, empieza a empujar más, y ya nos damos cuenta. Y yo recuerdo que Sofía, desde el día que nació, decían las enfermeras, increíble, esa niña es impresionantemente consentida, y era algo impresionante. Y ellas me dijeron un día, porque Sofía, Dios hizo un proceso en ella el día que nació. Ella estuvo en cuidados intensivos, y me decían las enfermeras, mamita, entre pero no hable. Yo cada vez que entraba la niña estaba llorando, que se cargaba toda la sala, y me dijo un día la enfermera, mamita, entre y no hable. La niña solo llora cuando la escucha hablar a usted. Si yo entré calladita, ¿no? Ella bien contenta ahí, acostadita en su cama de 2, 3 días, 4, bueno, de nacida, feliz, ahí calladita. Y apenas dije, buenas tardes. ¡Ah! 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 Y dije, sí, mira. Entonces las enfermeras empezaron a comprender esa parte, y era impresionante. Yo quiero que usted se visione como ese niño delante de Dios. Miren, mis amados, en verdad estamos a los tiempos del fin, y tenemos que vivir cada día por nuestra vida, es cierto, pero mi amado, si usted no quiere ver que estamos a las puertas del fin, usted y yo estamos perdiendo nuestra vida en nada. O sea, yo les suplico al Espíritu de Dios que terminemos este tiempo y entender quién es Jesús, quién es el mal, quién es el mundo, cómo somos salvos, de qué manera sea de verdad cimentado en nuestro corazón. Efesios capítulo 2 verso 1, y en el título de la Reina Valera dice, salvos por gracia. Y si usted tiene su Biblia, háblala ahí. Efesios capítulo 2 verso 1. Y es impresionante todo lo que habla la palabra de Dios. Y bueno, la lectura es un poco extensa y la voy a leer despacio, porque lo que necesitamos es que el Espíritu de Dios la siembre aquí. Dice la Escritura, y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién?
a nosotros. ¿Quién nos dio vida? Jesús. Vuelvo y le pregunto. Y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién? Díganlo fuerte, a nosotros. ¿Quién? Jesús. Pellizcamelo a Steven que no puede hablar. Jesús dice. Él os dice, cuando estabais muertos, ¿qué estaban? Muerto en vuestros delitos y en vuestros pecados. Y delitos y pecados suena una palabra muy grande, ¿cierto? Ay, Ever, usted que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados. Yo, o sea, sí, tan grande, tan pecador, tan malo, sí, así, malos pensamientos. Bueno, yo sé que solo Ever tenía malos pensamientos, los demás, ninguno. ¿Sí? Que mentían, pero solo yo, los demás ninguno. Que pudiendo hacer lo bueno no lo hacía, pero solo Sofía, los demás ninguno. ¿Cierto? Todos estábamos muertos en delitos y pecados. Y delito suena a una condenación, ¿no? Delito suena a este ha sido sentenciado por asesino, por violación. No. Delito es todo aquello que a Dios no le agrada. Eso de las mentiras piadosas, mi hermano, no existe. No me he encontrado la primera Biblia que diga y los mentirosos piadosos heredarán los reinos de los cielos. No, dice y los mentirosos no tendrán parte en el reino de los cielos. O sea que eso no existe. Mire, muertos, estaban muertos. Versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mire qué impresionante, está aclarando Pablo a los Efesios y le está diciendo, sí, usted Julanito, Sutanito, usted sí andaba bajo esas corrientes, pero era inducido por el diablo. Se lo está aclarando conforme al príncipe de la potestad del aire, que sigue operando en aquel que no ha conocido a Dios. Significa cuando él dice que opera en los hijos de desobediencia. Dice también, todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Había una hermana en Cristo a quien yo de verdad amo y admiro y la bendigo siempre. Y un día ella predicando decía, para mí, antes de conocer a Cristo, todo lo bueno era lo que a mí me gustaba y lo malo era lo que a mí no me gustaba. Si a mí no me gustaba, eso era malo y era pecado. Pero si a mí me gustaba, no era ni malo ni pecado. Se lo acondicionaba. Sí, y yo creo que no solamente le pasaba a ella, nos pasa a todos. Todos queremos tener la razón en todo y siempre. Y que él está diciendo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Yo quiero que tomemos muy claro esos dos versículos, porque ahí ya nos dice haciendo la voluntad del diablo. Haciendo la voluntad de mi carne y de mis pensamientos. Y cada vez que nos vienen pensamientos a nuestra vida, a veces no es tan fácil desecharlos. A veces nos acomodamos más en ellos, nos acomodamos más fácil que desecharlos y los justificamos. Y déjeme decirle que para todo error ahora en este tiempo, nosotros le encontramos la justificación bíblica como sea. Pero dice que era antes, no ahora, que eso era cuando vivíamos antes. Y en el versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor que nos amó. O sea, él está diciendo por él, no porque yo sea bueno, no porque yo vaya a la iglesia, no porque yo sea caritativo, no, por él, por su gran amor que nos amó. Aún estando muertos en pecado, nos dio vida con Cristo. Porque por gracia sois salvos. Ahí empieza esa gracia. Hombre, soy gracia, o sea, solo porque me amó, solo por su misericordia, no hice nada para merecer esa gracia. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso quiere decir que Miriam, eso quiere decir que Estela, que Carmen, que Karen,
que Juan, que Camila, no están sentados en la tierra. Ya estamos sentados en lugares celestiales y eso no es invento, mi amado, eso no es imaginación. Nosotros estamos con Cristo porque Él está delante del trono de la gracia y cada vez que Él lo ve a Luis, Él lo ve a Cristo primero. Cada vez que Él mira a Gladys, Él mira a Cristo primero. Cada vez que Él mira a Juan Carlos, Él mira a Cristo primero. Eso se llama gracia. Él dice, ay, no, es que María Inés debe esto y esto y esto y esto. Y Jesús dice, no, yo lo pagué en la cruz del Calvario. Es que María Inés le hizo daño a tal persona y Jesús dice, no, yo llevé eso en la cruz del Calvario. Es que se equivocó en el camino, es que mintió. Yo quiero que me entienda muy claro en esta mañana esto. No es que sus pecados se borraron, es que los pagaron. ¿Sí? Mire, yo no entiendo muy bien cómo funciona eso de los sistemas del data crédito y eso. Pero hace unos pocos meses yo fui a sacar mi data crédito. Oiga, y es en ese data crédito, ¿se acuerdan? Hasta el primer préstamo que lo saqué hace como 30 años. Ahí está anotado. Lo que dice al frente es pagado. O algo así decía. Sí, debí haberlo impreso, no lo imprimí. Decía pagado. Eso quiero que usted lo tenga claro. No es que se borró la lista, es que apareció un pagado al lado. No es que usted nunca lo cometió, es que el Señor lo redimió. ¿Me estoy haciendo comprender? Eso se llama gracia. Eso se llama gracia. Por eso dice que nos resucitó. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí comienza la gracia, mi amado. Aquí comienza la gracia donde Él pagó mis pecados, donde Él llevó mis errores, donde Él pagó mis culpas, donde yo no lo merecía. O sea que hoy usted puede voltear a mirar a la persona al lado y decirle, qué bendito que eres. Hágalo. Imagínese qué bendito que eres. Nos dio vida eterna. Yo sé que todos de alguna manera hemos conocido esa parte de deber dinero. Levante la mano aquí el que nunca ha debido un peso. Sí, qué lindo llegar y decir, yo no le digo que haya tenido o no haya tenido con qué pagar, no le digo que nunca haya debido. Sí. Sí, eso ¿qué sucede? Y que usted llegue al banco y llegue a pagar, le digan, ¿cómo? Sí, claro, señora, aquí había una deuda, pero no está. Que usted llegue a pagar la última, que saque la primera cuota del carro y que llegue a pagar la segunda y lo sacó a 100 cuotas, cosa que nunca debe ser. Y usted mira y usted va a la cuota 99 y la 99 regresando. Y llega y le dice, sí, claro, ayer vinieron a pagar todo su carro. Sí, que usted empezó a pagar la casa. Y llega, pero así como le estoy diciendo, no que usted los trabajó, no que usted tenía ahorrado, no. Y usted llega, vengo a pagar la cuota. No, ya la pagaron, no deben nada. ¿Cierto que se sentiría súper? A ver, levante la mano el que se sentiría súper. ¿Cierto? Sí, imagínense de hermoso. Que hoy, si en este momento usted y yo partiéramos de aquí de la tierra, llegáramos al trono de la gracia, y créame, y a usted le parecerá ridículo lo que le voy a decir, pero créame que yo me atrevo a asegurar que no creo que esté tan equivocada. Así la lista de nuestros pecados. Desde el día que nacimos, para ser condenados. Y Jesús con su sangre la lavó. Y sí, los pecados estuvieron y los pecados se cometieron. Pero entra a disfrutar del gozo del Señor, al reino de los cielos.
Eso no tiene comparación, mi amado, ni al que le paguen el carro, ni al que le paguen la casa, ni al que le compren nada. Entra a disfrutar del gozo de tu Señor. ¿Y qué hizo Camila para ganarse ese premio? Dijo: Jesús, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. ¿Y qué hizo Ever para ser libre de tantas faltas? Solo aceptó a Cristo. Eso se llama gracia. La situación es que no hemos comprendido que de la misma manera como hemos sido redimidos del pecado y de la muerte, también todo lo que hay en la tierra se nos va a dar, se nos entregó y lo vamos a poder ver en nuestras manos por gracia. Por gracia. Mientras no logremos comprender ello, difícilmente vamos a poderlo disfrutar. ¿Sí? Dice en Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, pues ante la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. O sea, desde Adán hasta Moisés todos eran condenados. Porque en ese momento apareció la ley, donde había redención de pecados, haciendo ¿qué, Pastor Juan? En ese tiempo matando ¿cuántos animales, Pastor Juan? Muchos. 3 diarios. ¿Sí? Bueno, usted está leyendo la Biblia con el Pastor Juan. Estamos leyendo la Biblia con el Pastor Juan. Qué cosa tan maravillosa. Parece que yo nunca he leído la Biblia. Entonces, estamos leyendo. En ese había tras todos podían morir. Pero cuando aparece la ley, empieza a decirle así: usted cometió ese pecadito, y entonces mate este animalito, este otro animalito, esta palomita, y en fin, y sigue, y aparece la ley. Y aparece la ley donde todos podían ir imagínense, cada cuántos minutos tendríamos que ir a matar un animalito nosotros para ser redimidos del pecado. Claro que había un sacrificio anual por el pecado, había un sacrificio mensual, había un sacrificio, bueno, había cantidad de leyes, y ahí aparece la ley. Y ahí es donde el hombre ya puede como decir: ay, yo voy a encontrar mi salvación porque yo voy a matar el toro, porque yo voy a matar la oveja, porque yo voy a matar la paloma. Y empieza como decir, bueno, había una ley. Nadie sabía que era en sí pecado o no tenía claridad de lo que era el pecado. A partir de la ley de Moisés, que gloria a Dios, ya la leímos, el hombre ya sabe que es pecado y ya sabe que es transgresión. En el momento que el hombre ya sabe que es pecado y ya sabe que es transgresión, entonces empieza la lucha de vivir bajo la ley por obligación. Y cuando Cristo dijo: yo no vine a abolir la ley, yo vine a cumplirla, usted y yo empezamos a cumplir la ley por amor. Y una cosa es cumplir la ley por obediencia y otra muy diferente es cumplir la ley por amor, porque yo ya soy libre, como leímos hace un momento. Yo no soy redimido por obras para no jactarme de la presencia de Dios ni de nadie. Yo soy redimido por la sangre de Cristo y fui preparado para buenas obras. Es que usted, ay, qué buena gente, qué linda que es la hermana Estela, como ella no hay otra en el planeta Popayán. Claro, porque Dios la hizo así, ¿cierto? Pero ¿han visto ese amor con el que Camila trata a los niños? Ella debería ser madre de multitudes. Y es madre de multitudes espirituales. Pero es porque Dios la hizo así. A ella, bueno, yo no creo, nunca he hablado con ella y ella no entró a hacer un curso de cómo amar al niño, de cómo demostrarle que lo ama. No, fue innato, Dios lo colocó en ella. Fuimos preparados. No el hermano Luis, pero qué servicial que es el hermano Luis. ¿Se han dado cuenta? No.
Fue Dios que lo preparó, fue Dios. Por Dios amarren a Miriam, porque posiblemente le piden el corazón y lo regala. No, fue Dios quien la amarró, fue Dios quien la detuvo, la preparó para que fuera de esa manera, para que fuera así, intrigada. Esto fue Dios, ¿sí? No le vamos a hacer un monumento, dijeron en Agua Negra, a la hermana Gladys por ser tan detallista. No, es Dios que la hizo así. Eso quiero que hoy tengamos todos en claro. La ley aparece y debe aparecer a causa del pecado para poder controlar al hombre. ¿Usted se imagina una ciudad sin semáforos? No, en serio, ¿se imagina? No, eso fuera horrible. Los semáforos son una ley. Usted se imagina, yo digo, es increíble que a uno tengan que multarlo para ponerse el cinturón de seguridad. Sí, por eso se llama cinturón de seguridad. Increíble que a uno tengan que multarlo para que haga las cosas que le benefician solamente a uno. Esa es la ley. Y la gracia es que viene alguien sin usted y yo merecerlo y paga todas nuestras culpas, todos nuestros errores y todos nuestros pecados y nos da acceso directo al trono de la gracia. Eso es la diferencia entre la ley y la diferencia entre la gracia. Y hoy usted lleva claro, no, ninguna sola de las leyes fue abolida, ninguna. Ahora usted y yo no tenemos ni permiso ni de robar, ni de matar, ni de nada de todo lo que está escrito en la ley que no se debe hacer. Lo que sucede es que cuando nos hemos equivocado, alguien pagó nuestros pecados. Y como dijo Pablo, entonces, ¿qué haremos? ¿Abundaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera.